Primero, el 80% de los miedos que tú tienes, que la persona que nos está escuchando o que yo tengo, nunca se van a cumplir. Por lo menos no de la forma en que tú y yo pensamos, porque la realidad generalmente es bastante más noble que la cabeza. Mm. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer es que cuando yo me doy cuenta que mi cabeza se fue hacia adelante, y aparece la angostura respiratoria y empiezo a suspirar y estoy respirando cortito y mi cabeza se dispersa, yo tengo que focalizar. ¿Cómo focalizo? Con lápiz y papel. Y anoto qué es lo que me da susto. Y eso que me da susto, empiezo a empezar a buscar posibles opciones de ocupación. Por ejemplo, necesito trabajo, me voy a quedar sin trabajo. Bueno, entonces mañana llamo a 4 amigos y les voy a decir que necesito trabajo. O voy a mañana a trabajar y voy a hacer mi currículum y voy a empezar a preguntarme qué talentos tengo, distintos a los que venía usando, que puedo poner al servicio de monetizarlos de alguna manera para obtener. Ujú. Me voy a quedar sola. ¿Qué es lo peor de quedarme sola? ¿Dónde están los miedos puestos ahí? Y desde ahí empezar a ocuparse. Pero hay que bajarlo, porque cuando está acá adentro, en la cabeza, solo es una tortura. Cuando yo lo bajo es donde empiezo a sentir que no es tan terrible. Y de repente, ¿sabes qué? Es bueno hacer el ejercicio de colocarse en el extremo de que el miedo que tú tienes se cumpla. O sea, llegar a Ese dramatizar, miedo a que tú decir, tienes, el terrible, me va a pasar, me voy a quedar sin y llegar trabajo. hasta el próximo. Sí. Tal cual. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Bueno, ahí veo y me voy a dar cuenta que muchas veces en la vida he estado en situaciones parecidas y he sido capaz de salir adelante. Entonces, ¿por qué ahora no voy a hacer? Por Mm. supuesto que voy a ser capaz. De repente es bueno invitar al miedo a la casa y decirle, a ver, ven, tanto que amenazas afuera, que Mm. va a entrar, a ver, miedo, ven, miedo, ven. Siéntate conmigo en la sala, convérsame, dime, ¿qué me vienes a decir? ¿Me estás protegiendo de algo o simplemente estás impidiendo que avance? Mm. Ayúdame tú, como miedo, como emoción, el cuerpo te va a dar información y te va a permitir poder llegar a ocuparte acerca de ciertas situaciones. Sí, quiero contarle a la gente que esto que conversamos así para todos, lo hemos tenido miles de veces en conversaciones telefónicas y cuando yo le planteo algo a Pilar, ella me dice exceso de futuro y yo me acuerdo perfectamente de esta historia. Pero hablemos ahora del exceso de pasado, porque vos decías de las 5 emociones que más se han visto en esta pandemia, hay 2 que me parece que transitan por un lugar mucho más oscuro, que son, creo recordar que dijiste, tristeza y melancolía, ¿no? Exactamente. Y ahí Sí, decís, hay exceso de sí, pasado. y ahí hay exceso de pasado. Y por eso te mencionaba estos grupos objetivos que yo siento que son, o sea, no que yo siento, que estoy estudiando, que son los que más lo presentan dentro del mundo hispano, y que en el fondo tiene que ver con sentarse a recordar, con... Mira, cuando yo hice la investigación del No quiero envejecer, una de las cosas más difíciles de definir en el estudio era qué era ser viejo, porque no se podía definir por la edad, porque encontré gente vieja a los 30 y muy joven a los 70. Tampoco se podía definir por la dependencia física o emocional, porque también encontré gente joven dependiente y gente independiente muy vieja. Y al final, un hombre argentino y un hombre colombiano llegaron a la definición. Y definimos viejo cuando los recuerdos superan a los proyectos. Y esa sensación de definir que yo soy viejo cuando los recuerdos superan a los proyectos implica una cosa física muy concreta, que es que yo me siento a recordar. Uno no recuerda en movimiento. Uno cuando recuerda está en posición estática. Y eso tiene, en el caso de la vejez, un montón de alteraciones en términos de rigidez muscular y 25.000 cosas. Pero en el caso de lo que estamos hablando, la gente que está sintiendo que antes era más feliz que ahora es gente que no está en movimiento. Es gente que está pensando en cómo era, pero no está actuando en el presente para poder modificar esa realidad y, por qué no decirlo, mejorarla incluso, digamos. Ahora,